Listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por volverse a conectar a esta transmisión. Vamos a estar hablando hoy de un tema muy interesante que está muy de moda hoy en México, que es el tema de las pensiones. El tema de las pensiones, pues bueno, ha causado furor porque en los últimos años se ha hablado mucho de que existen diferentes formas de poderse pensionar, de jubilar. Y pues bueno, vamos hoy a hablar de esas dos maneras oficiales y una tercera a la que llamo yo como la no oficial. Si gusta, lo que podemos empezar a hacer es empezar a hablar de algunas definiciones. Vamos a distinguir lo que es jubilación, de retiro y de pensión. De repente nos confundimos mucho en esos tres términos. El retiro como tal es la acción de que una persona deje de trabajar porque ya llegó a cierta edad. La jubilación viene de la palabra júbilo, que es el momento en el que ya pues, decidimos dejar de laborar, donde ya dejamos atrás todas las obligaciones que teníamos y poder vivir una vida más tranquila. Entonces, jubilación y retiro podemos pensar que es prácticamente lo mismo. Es el momento en que una persona decide ya dejar de trabajar. Para cuestiones legales y para poder aspirar a una pensión, que es lo que vamos a estar hablando mucho, hay algunas edades. Normalmente estamos hablando de una edad ya de retiro, de jubilación entre los 60 y los 65 años, que es cuando ya nuestra vida productiva empieza a bajar un poco, donde ya no somos tan fuertes para trabajar y donde ya deberíamos de tener una vida mucho más tranquila. Entre los 60 y los 65 años es la edad en la que normalmente en México la gente se retira. A todos nos encantaría retirarnos a los 45 o 50 años, pero bueno, eso no necesariamente es posible para todos. Ok, vamos a hablar de cuáles son las dos diferentes modalidades en las que nos podemos jubilar con una pensión en México. Seguramente han escuchado hablar que existen dos leyes, la ley del 73 y la ley del 97. Son leyes diferentes, obviamente. La del 73 hablaba de las pensiones que da el Instituto Mexicano del Seguro Social después de recibir todas las aportaciones del patrón que durante todos los años de nuestra vida laboral nos estuvo aportando como parte de nuestra nómina. Esa ley fue cambiada en el 97, en julio del 97, para dar paso a una forma diferente de dar pensiones. Vamos a hablar de sus diferencias. Las dos están encaminadas en que cuando la persona se retire a los 60 o 65 años, pueda tener una pensión para que pueda vivir dignamente. Ese es el objetivo de lo que es la pensión. En ambas leyes está contemplado así. ¿Cuál es la diferencia? Para poder aspirar a una pensión, ya sea en la ley 73 o en la 97, se debe de cumplir con un requisito mínimo de semanas cotizadas. ¿Qué es esto? ¿Cuántas semanas estuve cotizando en el Seguro Social? Esas se van contabilizando, se van actualizando y en base a eso se determina si se puede dar o no una pensión. ¿Cuáles son las semanas mínimas que maneja la ley del 73? Son 500 semanas. ¿Quiénes pueden tener esta ley? Todas las personas que se dieron de alta en el Seguro Social, o sea, que consiguieron su primer trabajo remunerado, que estuvieron en nómina antes del 1 de julio de 1997. Entonces, seguramente muchos estarán pensando qué tipo de leyes son, o sea, en qué leyes fueron dados de alta. Es muy fácil saberlo. Una, pues acordándose cuando se dieron de alta en el seguro, y si no lo recuerdan, si toman su número de seguro social, el segundo grupo el segundo par de números de seguro social es el año en el que se dieron de alta. Entonces, una persona tiene 03 85, fue dado de alta en el 85, ¿no? Entonces, es una manera de saber en qué ley está. Entonces, bueno, los que estamos en la ley 73 podemos aspirar a tener nuestra pensión al momento de retiro, cumpliendo con por lo menos 500 semanas de estar cotizando en el Seguro Social. Eso es muy fácil de consultar. Ahí en la página del Seguro Social, con su CURP y con su número de Seguro Social, pueden consultar
cuántas semanas cotizadas tienen hasta el momento. Además, la gente que se dio de alta después del 1 de julio del 97, que entra en la nueva ley, puede aspirar a tener la pensión con 1,250 semanas. Nada más que, ojo, aquí están habiendo, de hecho ya hubo algunos cambios. Para algunas personas va a bajar el número de semanas. Entonces, nada más hay que tener bien claro la actualización, pero esto va a cambiar. Pero como fue diseñada inicialmente la ley, es 1,250 semanas para poder tener la pensión a los 60 o 65 años. Esa es una de las diferencias. Ahora, esto es bien importante y es una recomendación que le hago a todo el mundo. Estén constantemente revisando cuántas semanas cotizadas. ¿Por qué? Porque puede haber errores, puede haber omisiones o lamentablemente se llegan a dar malas prácticas donde pues el patrón no nos da de alta en el Seguro Social y nosotros no sabemos, o si sabemos estamos de acuerdo en algo que nos está perjudicando, ¿no? Porque si no nos pagan por medio de nómina y nos pagan de otra manera, no estamos cotizando en el seguro y no vamos a poder alcanzar las semanas que necesitamos para poder tener nuestra pensión. Por otro lado, ¿cuáles son las edades para poder pensionarse? Bueno, en la ley del 73 es a partir de los 60 años, igual en la del 97, entre 60 y 65 años. Esas son las edades en las que nos podemos retirar, antes no se puede. ¿En cuál de las dos nos dan un aguinaldo? Estamos acostumbrados, bueno, las personas que trabajan por nómina, están acostumbrados que una de sus prestaciones es un aguinaldo, un extra que se da a finales de año. Para las personas que se llegan a pensionar con la ley del 73, sí tienen aguinaldo, o sea, al final de año se les da un aguinaldo, y las personas que se jubilan con la del 97 no lo van a tener. Y ahorita vamos a ver por qué. En la modalidad del 73 hay la posibilidad de dejar la pensión a la viuda o al viudo, o sea, hay una pensión por viudez. En el caso del 97 no hay pensión por viudez. Y hay una cuestión muy interesante en la pensión del 73. Para los que tienen la pensión del 73, la pensión se va actualizando año con año de acuerdo a la inflación, ¿sí? O sea, lo que estoy recibiendo hoy, cada año va a ir teniendo un aumento de acuerdo a cómo la inflación vaya subiendo. En el caso de la ley del 97 no va a haber actualización por inflación, porque la pensión que se empieza a recibir desde el día 1 es la que se va a recibir todo el tiempo. Digamos que son las características a grandes rasgos de lo que son cada una de las leyes, ¿no? Como resumen, 500 semanas para la ley de 73, 1,250 semanas para la del 97, aunque están cambiando algunas cosas. Para la ley del 73 hay la posibilidad de un aguinaldo, con la del 97 no. Una cuestión que es bien importante también es que la ley del 73, la pensión de la ley del 73 es vitalicia, ¿sí? O sea, es toda la vida hasta que la persona fallezca. Si fallece de 85, 90 años, va a tener su pensión toda la vida. Y en la cuestión de la ley del 97 va a tener que ver con esperanza de vida. Sí, y ahorita voy a entrar un poquito a detalle qué significa eso. Tenemos la pensión por viudez en la ley del 73, en la del 97 no, y la inflación va siendo actualizada, la pensión va siendo actualizada por inflación con la ley del 73. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, a grandes rasgos, las diferencias que hay entre cada una de ellas. Si quieren saber en qué ley están, es nada más ver su número de seguro social y poder encontrar el segundo par de números para saber en qué año fueron dados de alta. Si no, con mucho gusto los podemos ayudar. Si tienen alguna duda o pregunta específica sobre el tema de pensiones, pues los pueden ir poniendo y con mucho gusto los vamos a ir resolviendo. Ahora, una de las preguntas más importantes que nos hacen nos hacemos los últimos años es, ¿de cuánto va a ser mi pensión? Ok, ya sé en qué ley estoy en la del 73, estoy en la del 97, ¿con cuánto dinero me voy a pensionar? Bueno, vamos por partes. Vamos a empezar por la ley del 73, que es la más antigua. La ley del 73 establece que la pensión que se le da a las personas ya al momento de jubilarse tiene que ver con el promedio de los últimos 5 años de su sueldo.
hay unas tablas, hay una fórmula donde dice, a ver, esta persona cuánto ganó, cuál fue su ingreso, cuál fue su sueldo durante los últimos 5 años y se promedia. O sea, si en el año 1 yo ganaba 10,000 pesos y en el siguiente año 13,000, después 15,000, 20,000, se hace un promedio de los últimos 5 años y en base a eso se calcula la pensión. ¿Qué significa? Que entre más alto sea mi promedio de mi sueldo de los últimos 5 años, voy a tener una pensión más alta. Muchas personas me dicen, Mario, por favor, ¿cuál es la pensión más alta a la cual puedo aspirar? Pues tiene que ver con tu sueldo que tenga los últimos 5 años. Más o menos las pensiones más altas están entre 50 y 60 mil pesos, depende de dos factores. El más importante es el promedio de tu sueldo de los últimos 5 años y también las semanas cotizadas. Hablábamos que por lo menos tienen que ser 500 semanas, pero entre más semanas cotizadas tengas, es mejor, te ayuda a subir tu pensión. Entonces, ¿qué hacer para poder tener la pensión más alta? La pensión más alta la logro teniendo un sueldo muy alto los últimos 5 años. ¿Sí? Hay personas que me dicen, oye Mario, pues es que a lo mejor si yo tengo ahorita un sueldo de 15,000 pesos, vamos a calcular de cuánto sería mi pensión. Se puede calcular, hay en la misma página del Seguro Social, hay una calculadora donde tú puedes poner tu sueldo actual, te hace un cálculo, te hace el promedio, saca tu número de semanas cotizadas y te dice cuánto va a ser tu jubilación desde los 60 a los 65. ¿Por qué digo esto de los 60 a los 65? Porque tú puedes tener la opción de jubilarte a los 60, pero si te jubilas a los 60, el Seguro Social nada más te va a dar el 80% de lo que sería tu pensión completa. Pero si te esperas a los 65, te va a dar el 100%. ¿Sí? Entonces, cada caso es diferente. Hay que analizarlo, entrar a los cotizadores, entrar a las proyecciones para ver cuál es la pensión que tú vas a tener de acuerdo al sueldo que actualmente tienes. También una de las preguntas más frecuentes que nos hacen es, ¿cómo le hago para alcanzar la pensión más alta? Pues bueno, hay una cosa que se llama modalidad 40, posiblemente la han escuchado. ¿Qué es la modalidad 40? Es la posibilidad de que yo de manera voluntaria los últimos 5 años antes de jubilarme esté haciendo una aportación mensual para alcanzar una pensión más alta. ¿De cuándo? Pues la verdad es que ahí depende de cada presupuesto, ¿no? Una persona que quiera alcanzar la pensión más alta, pues va a tener que hacer la aportación correspondiente al sueldo o un sueldo muy alto. A lo mejor estamos hablando de un sueldo de 60, 65 mil pesos. Obviamente no se paga eso, hay un porcentaje que se paga, hay una fórmula para sacarlo y eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿de qué se trata esta modalidad 40? La modalidad 40 es que yo pueda invertir, porque finalmente es una inversión, cierta cantidad de dinero por 5 años para que en el momento que yo ya me jubile, me den una pensión lo más alta posible. Y aquí ya depende de la estrategia de cada quien. Alguien me dice, oye Mario, yo me quiero jubilar a los 60 años. Ya, es la edad a la que me quiero jubilar. Ok, entonces a partir de los 55 años tienes que estar aportando bajo la modalidad 40 lo más que puedas para alcanzar la pensión más alta a la que puedas aspirar. ¿Qué es esto? Si esta persona hoy tiene 40 años y me dice que se quiere retirar a los 60, pues tiene de aquí a los 55 años para generar un ahorro importante y tener el recurso para poder invertirlo. Aquí estamos hablando de dos pasos. Primero, ahorrar una cantidad de dinero para que a partir de los 55 años, de este caso, poderlo invertir y que al momento que yo me jubile a los 60, pueda tener una pensión muy alta. Ahora, si la persona me dice, yo me siento bien, yo creo que yo me voy a jubilar hasta los 65, pues la verdad es que está mejor, porque a los 65 te vas a jubilar con el 100% de tu pensión. Entonces, si es una persona de 40 años, pues tiene 20 años para ahorrar lo más que se pueda y a partir de los 60 años estar aportando bajo la modalidad 40 y poder aspirar a una pensión muy alta que puede rondar los 50 a los 60 mil pesos mensuales.
¿sí? Obviamente hay que hacer una inversión alta. Hay gente que me dice, oye Mario, no me alcanza para esa pensión tan alta, pero sí me alcanza para ahorrar durante 15 años, durante 20 años, para alcanzar una pensión de 30,000, de 35,000 pesos. Pues bueno, es directamente proporcional a la inversión que tú hagas. Sí hay un tope, pero eso se tiene que calcular de acuerdo a las semanas que tienes cotizadas, las semanas a las que vas a llegar cuando cumplas los 60 años y puedas entrar a esta modalidad 40. ¿Qué requisitos se necesitan para entrar a la modalidad 40? Pues bueno, estar dado de alta en la ley del 73, contar con las semanas mínimas y darse de baja en el seguro. O sea, la persona tendría que dejar de trabajar bajo nómina para poder entrar a la modalidad 40. Entonces, esto es importante considerarlo para las personas que lo estén planeando, que lo tengan en cuenta para que puedan decir, pues yo a partir de los 60 años le pido a mi patrón o si estoy en una empresa propia, dejo de trabajar ahí como nómina y a partir de ahí empiezo a generar mi modalidad 40, ¿no? Eso es una estrategia que hay que planear desde ahorita, porque si lo dejamos para el último y que ya me ha pasado con algunas personas que quieren empezar a hacer el pago de su modalidad 40, pero tienen muy pocos ahorros. Y me dicen, pues lo que puedo pagar a la modalidad 40 son 2,000 pesos mensuales, 1,000 pesos mensuales. Pues hacemos el cálculo y a lo mejor son eh, eh, unas mensualidades muy pequeñas que a lo mejor no van a satisfacer sus necesidades. Entonces es bien importante no confiarse en no decir, pues soy modalidad 73, digo, ley 73, me voy a jubilar con una pensión muy alta, si no preveo esto. O una de dos, o tengo un puesto con un sueldo muy alto los últimos 5 años antes de jubilarme, pero si no lo tengo, poder generar un ahorro importante para que a partir de los 60 o 55 años, depende de la edad a la que me quiero retirar, poder invertir ese dinero en mi propia jubilación. Esa es una inversión muy importante porque ya lo dijimos, es vitalicia, tiene aguinaldo, hay pensión por viudez, la verdad es que tiene muchas ventajas y vale mucho la pena empezar a hacerlo. Tengo personas de 50 a 55 años ya preocupadas por esto, que les va a alcanzar muy bien el tiempo a generar un buen proyecto de ahorro para que llegando a los 60 años poder generar sus aportaciones a la modalidad 40 y retirarse con una muy buena pensión de acuerdo a la inversión que vayan a hacer. ¿Sí? Entonces, esta es la primera parte, ¿no? Modalidad 40 es ahorrar para después invertir los últimos 5 años para que me puedan dar la mejor pensión de acuerdo a mi ley. ¿Sale? Si hay alguna duda, por ahí lo pueden ir poniendo en los comentarios y con mucho gusto las vamos contestando. Ahora, ¿qué pasa con los de la ley 97? ¿Cuál es la diferencia entre la ley del 97 y el 73? Que todo el dinero que se recababa por parte de las aportaciones del patrón, por parte del Seguro Social, pues los administraba el Seguro Social. A partir del 97 lo administran las AFORES. Entonces, las personas que tienen la ley del 97, la forma en la que se van a jubilar es por medio de la AFORE. ¿Qué es esto? Es una institución que está recibiendo mes con mes de manera periódica las aportaciones para el tema de jubilación de las personas que tienen contratadas. Son empresas privadas que tienen permiso de administrar estos fondos para ser entregados una vez que se llegue a la edad del retiro, que puede ser entre los 60 y 65, igual con las mismas reglas de hay que cubrir mínimos de semanas a cotizar. La ley como se diseñó eran 1,250 semanas, ahorita se están haciendo algunos cambios, ¿sí? Entonces hay que estar muy al pendiente de cuáles son esos cambios y obviamente con mucho gusto yo voy a estar informando. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con mi Afore? Cuando yo ya cumpla 60 años, voy a tener una bolsa de dinero, ¿sí? Cierta cantidad de dinero, la que haya ahorrado, depende del sueldo que tenga. Entre más alto es mi sueldo, pues más dinero se va a ir acumulando y hay ciertos topes. Cuando yo llegue y diga, Afore, dame mi dinero, la Afore lo que va a hacer es calcular de acuerdo a la esperanza de vida que existe en ese momento en el país y va a dividir tu dinero entre esos años. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Me estoy jubilando a los 60 años, perdón, a los 65 años y la esperanza de vida es a los 85. Quiere decir que mi esperanza de vida es de 20 años.
Entonces, el dinero que yo tengo ahorrado en mi Afore lo van a dividir entre 20 años y luego entre 12, y eso es lo que me van a dar mensualmente. ¿Sí? Más o menos así es el cálculo. ¿Qué va a pasar cuando yo llegue a esa edad, que pasan los 20 años? Pues ese dinero ya se acabó. Por eso las pensiones de las Afores no son vitalicias. Las pensiones de las Afore tienen un fin y es cuando se acaba la bolsa. ¿Sí? O sea, se acaba ese dinero que ahorré, que va a seguir dando algo de intereses durante ese tiempo, me va a alcanzar para un poquito más de la esperanza de vida, y al momento que se acaba, la Afore me va a decir, se acabó tu dinero, ya no tengo de dónde darte más pensión, y en ese momento se acaba. ¿Sí? Obviamente si está calculado, pues bueno, para que te alcance para el resto de tu vida, porque está calculado de acuerdo a la esperanza de vida del momento, pero bueno, hay gente que es muy longeva, si llega a los 90 años, pues va a llegar ya sin pensión. Hay la opción, las Afores te ofrecen la opción de que hagas un ahorro adicional voluntario. Es una cuestión que te invito a que valores con tu asesor del Afore para que veas los rendimientos y veas si te puede ayudar. Yo he revisado varios casos de clientes que me dicen, oye Mari, ¿cuánto me voy a jubilar con Afore? Bueno, ya sabemos en la modalidad 40 con cuánto se puede pensionar a alguien. Hay una calculadora del Seguro Social donde lo puedo ver. Pero ¿cómo lo puedo hacer para saber con cuánto dinero me voy a jubilar con mi Afore? Prácticamente todas las Afores tienen una calculadora en su página. Es cuestión de que ustedes vean su saldo actual, su número de semanas, lo meten y les va a dar un estimado de cuál va a ser su pensión. Lo que sí sabemos, y han salido muchos artículos, los pueden consultar en varios periódicos, que la Afore te va a dar aproximadamente el 30% de tu último sueldo. ¿Sí? Entonces, si eras una persona que ganaba 10,000 pesos más o menos, tu pensión va a ser alrededor de 3,000 pesos. Y eso es un cálculo aproximado. Lo que sí he revisado con varias personas con las que nos hemos metido a la página de Sofore y hemos revisado la proyección, es más o menos entre un 25 y un 30% de lo que necesitan para vivir. Entonces aquí la pregunta es natural, Mario, ¿y ahora qué voy a hacer cuando yo me jubile a los 60 o 65 años? Si yo necesito 10,000 pesos para vivir, y nada más me van a dar 3,000 pesos y ahora ¿de dónde voy a vivir? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer? La pensión no va a ser suficiente. Entonces tienes diferentes caminos, es lo que yo a todo el mundo le digo. Uno, que explores la parte con tu Afore, que veas qué pasa si haces aportaciones voluntarias. O la otra, que es que hagas un plan privado para que te pensiones tú mismo, que inviertas en ti. ¿Sí? ¿Qué es esto? Obviamente las personas del 90, que tienen la ley del 97 es gente muy joven. ¿Sí? Si ahorita tienes 18 años, 16 años, te estás dando de alta en el seguro, pues eres ya ley 97 y te van a asignar un Afore, tú puedes escoger tu Afore y vas a estar ahorrando. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que no lo veas como algo que pues ya lo resolveré cuando tenga 60 o 65 años. Tú hoy puedes empezar un plan de ahorro, ya sea en tu Afore o en algún otro instrumento, con mucho gusto te puedo asesorar en esa parte, para que tú ahorres durante muchos años. Si ahorita tienes 30 años, pues puedes ahorrar desde ahorita hasta los 60, 65 años, dinero en buenos instrumentos que te den buen rendimiento, que protejan tu inversión contra inflaciones, devaluaciones. O lo tienes que pensar muy, muy bien para que de manera sistemática, ordenada, estés ahorrando, para que al momento que llegues a la edad de tu jubilación y que llegues a tu júbilo, que llegues a los 65 años, ese dinero más lo que te dé tu Afore, sea con lo que vivas de manera digna, de manera buena, el resto de tu vida sin preocupaciones. Hay muchas personas que me dicen a los 65 quiero seguir trabajando, adelante, pero que sea ya más por gusto, no por la necesidad de tener que cubrir tus necesidades básicas. Porque aparte, al momento que nos jubilamos, sí nos bajan mucho nuestros gastos, porque ya los hijos están grandes, ya no hay que pagar universidades, ya no hay que hacer muchas cosas, pero los gastos de salud empiezan a subir. Ya empiezan los achaques, ya hay que ir más veces al médico, ya hay muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay que tener un plan alterno a la Afore para que al momento que yo llegue a mi jubilación pueda tener un plan de retiro. ¿Sí? Esa es la recomendación
que le hago a todos mis clientes. Con mucho gusto los puedo apoyar a generar un plan de retiro para que lleguen al momento de su jubilación pues más tranquilos y sin ninguna preocupación económica. Y hay una tercera forma de jubilarse en México. Las dos oficiales son la ley del 73 y la ley del 97. Pero ¿qué pasa con todas esas personas que no están en ninguna de las dos leyes? Estamos hablando de profesionistas que trabajan de manera independiente y que por alguna razón pues no tienen la prestación del Seguro Social, no tienen Afore. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de médicos, de contadores, de abogados, todos los profesionistas que ponen un despacho de consultoría, que dan consultoría médica, que dan consultoría contable, legal, de cualquier tipo, los freelancers, los diseñadores, arquitectos independientes, todos los que trabajan por recibo de honorario o que dan facturas, esos no tienen nada. O sea, no tienen ni siquiera ley del 73 ni del 97. No tienen acceso a la Afore. ¿Qué opciones hay para ellos? Pues la única que existe es invertir en un plan privado para el retiro, donde ahí también con mucho gusto les podemos ayudar. No es lo mismo decir, tengo 30 años y yo puedo empezar a aportar desde ahorita 2,000, 3,000 pesos mensuales de aquí hasta que me retire, a tener que preocuparse 2 o 3 años, decir, pues ya estoy grande, ya no rindo lo de antes, ya me quiero jubilar y no tengo ahorros. ¿Sí? Entonces, esa tercera forma de jubilarse no es oficial, pero es importante. Dan recibo de honorario, que dan facturas, no tienen Afore, no tienen pensión de la ley del 73, no tienen nada. Entonces aquí lo importante es que con mucho gusto se acerquen a mí, me escriben directamente a mi cuenta o si no ahorita les doy mi WhatsApp, con mucho gusto los podemos asesorar para que puedan generar planes de ahorro unas factibles, que no les queden apretados, que no les causen angustia de estar haciendo ese ahorro de manera periódica, que sea inteligente, que sea en un plan donde de entrada no pierdan por inflación, donde tengan buenos rendimientos, donde la cuestión fiscal no les perjudique, o sea, que se puedan retirar con una situación fiscal favorable y que aparte esté garantizado y que además durante todo ese tiempo puedan estar protegidos. De todo eso con mucho gusto los puedo ayudar. El tema del día de hoy es muy, muy amplio. Estoy dando asesorías sin costo para todas las personas que quieran conocer de entrada su estatus, de en qué ley están, cuál es su expectativa de jubilación bajo cualquiera de las dos leyes. O sea, podemos hacerles un estudio completo de cuál es su expectativa de jubilación de acuerdo a la ley en la que están, como están ahorita, y podemos generarles de 2 a 3 estrategias diferentes para que puedan tener esos planes alternos para pagar la modalidad 40 o para tener una pensión vitalicia a partir de los 60 o 65 años, sin importar en qué ley está. Entonces, pues me despido de esta cápsula que estamos generando cada semana de media hora con temas financieros. Este es uno de los temas más apasionantes que hay en el momento. Me pueden contactar aquí a través de mi cuenta, si no, con mucho gusto por mi WhatsApp, que es el 22 25 68 55 61. Y de verdad, no les cuesta nada. Me mandan un WhatsApp, hacemos una cita, me comparten algunos datos y les puedo generar un estudio para que sepan cuál es su expectativa financiera para cuando se jubilen. Les agradezco mucho su tiempo. Yo soy Mario Cortés, asesor patrimonial, y nos estamos viendo la próxima semana.